La paridad cambiaria oficial medida con la comunicación A3500 tuvo en la semana que transcurrió una ligera suba de 0,74%, alcanzando los 85,74 pesos. Y en un año calendario, o sea, tomando 365 días hacia atrás, la devaluación en el dólar fue de 43,36. El gobierno nacional se ha preocupado de ir modificando la paridad cambiaria, en un principio siguiendo la inflación, como se ve en este gráfico, aunque la inflación estaba ligeramente por encima de la paridad cambiaria. Pero a partir de mayo vemos que hay una aceleración en la devaluación que inclusive ya le está ganando cerca de más de un 5%, tal vez un 8% a la variación de la inflación medida con el SER. Por ejemplo, la inflación desde el 30 de diciembre del 19 hasta el 8 de enero había subido un 37%, mientras que el dólar había subido un 43%. El contado con liquidación tuvo sus vaivenes porque hubo varias épocas en las cuales intervino el gobierno a través de venta de bonos, sobre todo últimamente con los bonos de la serie de 30, de 2030, pero en esta semana tuvo una ligera suba de 0,27%, desde 146 pesos con 37 a 146 pesos con 76. En cambio, el dólar blue tuvo una ligera baja porque hubo una mayor tranquilidad cambiaria esta semana. Todos esperábamos que recrudeciera la suba del dólar, pero en enero no ocurrió lo que suele ocurrir en los eneros normalmente, y es que en diciembre el dólar que está pesado y en enero se recupera. Bueno, en esta semana por ahora de 161 pesos que había cerrado la semana anterior quedó en 159, con una ligera baja de 1,24%, pero en un año calendario tiene una suba de 96%. La brecha entre el dólar blue y el oficial, con esta baja que hubo en el blue y con la suba que hubo en el oficial, pasó de 89% a 85%. Igual es bastante alta. Los que puedan comprar en un mercado y vender en el otro hacen una diferencia importante. También ocurrió algo parecido con el contado con liquidación y el dólar oficial, aunque no fue tan severa la baja. De 72% quedó en 71% la brecha. Y la brecha entre el blue y el contado con liquidación cayó desde el 10% al 8% a favor del blue. O sea, el blue está un 8,34% más caro que el contado con liquidación. Acá vemos la evolución del blue y el contado con liquidación. Vemos que el blue subió desde el 30 de abril pasado, que es una referencia que nos tomamos cuando empezó a modificarse seriamente la paridad cambiaria, subió más fuerte que lo que subió el contado con liquidación. Con respecto a los futuros de ROFEX, en la semana vimos mayor presión vendedora sobre los contratos. En general se mostraron negativos en varios días y los ajustes, o sea, los valores de los contratos, cayeron significativamente. Eso hizo que la curva, que estaba sensiblemente alta y estaba subiendo, la curva de los vencimientos a distintas semanas, se mantuviera prácticamente igual, mientras que los vencimientos más cortos mantuvieron cierta medida su valor. Los más largos, como se puede observar acá, mostraron fuerte caída, como que el mercado espera que si pasa algo, pase en los primeros 150 días. Acá tenemos los vencimientos al 8 de enero
de vencimientos más largos, y acá los tenemos al 15 de enero, que están sensiblemente por debajo. Este es un pase que yo me tomo como referencia, no es el pase que marca el ROFEX, simplemente es ver cuánto me costaría en cierta medida, que es un dato de referencia, comprar un mes y vender el siguiente. El costo sería de 4,46 para los primeros días, para los primeros 30 días, y en adelante a los primeros 70 días se va al 5,39 y después empieza a bajar en forma creciente. Si bien es cierto que las mayores cantidades de contratos están concentrados en estas fechas, el hecho de que este costo sea mayor a 70 días implica que el mercado dice, si va a pasar algo, yo me cuido que no pase los primeros 70 días. O por lo menos yo espero que si pasa, pase rápido, pase en los primeros 70 días. Y después se descomprime esta situación. De hecho, vemos que la concentración de los intereses abiertos en estos contratos, o sea, la cantidad de contratos que quedan pendientes de ser cerrados, están concentrados en 27 días, 55 días y 86 días. Acá tenemos prácticamente 87% de los contratos operados con operaciones con dólar. Después va disminuyendo sensiblemente y ya los contratos a más largo plazo tienen más que nada un valor referencial, no tienen el valor de lo que podríamos llamar valor operativo, ¿no? Sirve como referencia cuando se operan. Acá está entonces centrada el kit de la historia. Como en un año donde hay una inflación estimada en el orden del 50%, cómo se va a mantener la paridad cambiaria y cómo van a hacer para mantener la tasa de interés. Nosotros siempre recalcamos que hay tres variables de las muchas variables que hay en economía o en finanzas, pero hay tres que el inversor individual o el inversor mayoritario debe vigilar: tasa de interés, inflación y paridad cambiaria. Las tres variables deben ir hermanadas en una economía sana en donde las variaciones son marginales. Entonces, pequeñas variaciones de la inflación generarán pequeñas variaciones de la paridad cambiaria y pequeñas variaciones de la tasa de interés. El problema es que nosotros no tenemos variaciones marginales, tenemos variaciones muy altas, muy violentas, muy volátiles, y eso distorsiona toda posibilidad de tener una estabilidad financiera que se refleje en el resto de la economía.